vamos a hablar sobre los tiempos de espera que realizan los usuarios del transporte público para trasladarse a sus destinos. Principalmente voy a abocarme, y no es porque los demás no sea población afectada, pero quiero abocarme a los estudiantes, a los trabajadores, a las personas adultas mayores, principalmente a los estudiantes. ¿Cómo impacta esta problemática en la calidad de la vida de los y las usuarios? Para esto voy a saludar a Milton Aragón Palacios. Es doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos. O sea, tiene conocimiento de este tema y lo que tendría que hacer y no hace la autoridad. Milton, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Aboquémonos y hagamos un análisis de esta situación, que no es un problema nuevo y no es algo que la autoridad no tenga conocimiento. Hemos sabido pues que el sistema de transporte público pues ha tenido unos poquitos de avances, pero sigue fallando y sigue el principal problema es el tiempo de espera y la falta de unidades de acuerdo con expertos. Sí, el tiempo de espera, hay una mala coordinación no sé si sea por parte de los concesionarios o a quien le toque por parte del gobierno tener una vigilancia hacia el cumplimiento de estos tiempos en las rutas. Porque a mí me ha tocado ver que pasan como cada media hora, donde se retrase uno ya pasar a la hora siguiente. Sí. O a veces pasan juntos o a veces se cambian de ruta. Y más en horas pico donde propiamente sí le sacan la vuelta a los estudiantes. ¿Verdad que sí? No, es que eso es obvio, es notorio. De hecho, no los levantan, pues. ¿A qué se debe esto? Pues tienen 2 pasajes gratuitos, Milton. Tienen 2 pasajes gratuitos y después de un tercero ya les cuesta en 5 pesos. Pero hemos sabido que no les conviene levantarlo, se les llena la unidad y dejan de ganar los 9 pesos o 10 pesos, porque cobran 10 aunque digan que no, y con la mano muchos, a subir a estudiantes. Sí, no le dan prioridad al estudiante, y aparte en ese horario nocturno se junta también con salida de trabajadores que están en otras partes como en el centro de Hermosillo o en otras zonas, y ahí empiezan a jugar como con qué tipo de público, como bien dices, al que me va a pagar más pues le doy prioridad y al que me va a pagar menos pues lo dejo ahí esperando. ¿Es estrategia o interés o conveniencia, pues? Sí, y se agrava más con este cambio de estación en donde ya empieza a oscurecer, no hay buena iluminación, no hay una intervención, que debería haber una intervención urbana, no solamente alrededor de las escuelas, sino de las escuelas hasta las paradas del camión, donde se siguiera una ruta por lo menos segura, con buena iluminación. Pusieron algo así como en la universidad, pero viéndolo bien es más para una imagen de la ciudad que para una cuestión de seguridad de los estudiantes. Sí, no, porque hay cientos de puntos en donde está y donde hacen pues este transbordo estudiantes o que no solamente usan una ruta. Pero tienen cámaras en teorías o GPS también los camiones y no coinciden. Pues si tú estás viendo tu app y dices, ok, le calculas los tiempos. En teoría ahí viene un camión y va a llegar a mi punto a tal hora. Pero resulta que no coincide la app con la realidad o que cuando llegan no los levantan. Pero he tenido muchas quejas en donde no coincide la realidad con lo que viene en la aplicación de UNE. Sí, está desfasada. Uh-huh. Desfasada como unos cuantos minutos, sí lo he notado. Y también he notado que apagan la aplicación los choferes en determinados momentos, cuando ya vienen tarde o vienen 2 camiones juntos, y la vuelven a prender cuando ya se desviaron de la ruta. Sí. Y se puede reportar, pero no sé qué tanto proceda el reporte. Yo tampoco, de hecho todavía no la entiendo muy bien, me han explicado operadores, no la entiendo muy bien, pero hay toda una estrategia. Antes de que tuvieran GPS, antes de que se cobrara con maquinaria, con mano, pero es toda una estrategia y tiene que ver con los dineros, pues. Sí. Entonces habría que ver aquí quién es el que, si hay una cuota a lo mejor por parte del concesionario. Uh-huh. A lo mejor no es parte del chofer, sino de la cuota que tiene que cumplir al día. No sabríamos, ahí ya es como una caja negra ese punto. Ahora, hay un subsidio, Milton, hay un subsidio que paga el gobierno del estado por estos pasajes gratuitos que por ley deben de tener todos los estudiantes de todo el estado, pero que la realidad es que nada más, y en algunos casos es en Hermosillo, porque en otros municipios como Obregón, como Navojoa, como Nogales, pues no tienen el servicio. Lo ha aceptado el titular de
del transporte en el estado, debido a que no están los dispositivos o las unidades con esta tecnología, en donde estudiantes pues no tienen la tarjeta, algunos no tienen la tarjeta o no pueden hacerlos válidos por cuestiones más de equipamiento tecnológico. Sí, sí, y como bien dices, es una cuestión de un subsidio, no es gratuito para el usuario, pero al final como ciudadanos nos cuesta vía impuestos ese subsidio, entonces estamos pagando para que se les brinde ese servicio a los estudiantes. Uh-huh. Entonces ya está cubierto el pasaje de ellos, no es una cuestión de que vaya a perder la Sí. empresa. Usted como experto en arquitectura y en asuntos urbanos, que el transporte yo creo que es prioritario en temas, en problemáticas, en atenciones ciudadanas, y cuando hemos ido a otros países o a otras ciudades importantes vemos que el transporte público, pues bueno, de Hermosillo deja mucho que desear, o de Sonora. ¿Qué representa o debería de representar el transporte y por qué es tan importante atender esta necesidad pues de la ciudadanía? Y bueno, incluido también el tema ambiental, que ya sabemos, pero esto orilla a los ciudadanos pues a dejar el transporte público como una opción prioritaria y pagar transporte privado, o bien vehículos y más vehículos en la ciudad. ¿Por qué es tan importante atender este tema por parte del gobierno del estado, por parte de las autoridades municipales? El transporte público, por lo menos para mí, debe ser un tema prioritario en la cuestión urbana, porque es el que articula todas las relaciones, pues, totalmente de la misma ciudad a partir de la movilidad. Sí. Entonces la movilidad es sumamente importante porque es como se está dando nuestro modo de vivir las ciudades actualmente. Entonces un mal servicio de transporte público nos produce también mayor estrés. Se ha estudiado, pero en tiempos de traslado, que arriba de 60 minutos a 200 minutos hay mayor cantidad de estrés. Pero también el estar en la parada una hora, hora y media en la noche, pensando también en población que puede ser vulnerable, como son los niños, adolescentes, de edades de secundaria, se vuelve un elemento estresante, entonces eso también tiene incidencia en su rendimiento escolar, uh-huh. Se mueven sus horas de sueño, de comida, de todo. De tareas, o sea, de todo, ¿no? Sí, de tarea, todo, entonces se le mueven sus ciclos por estar esperando el camión una hora porque está mal planeado. Entonces ahí sí el gobierno tendría que poner atención a este problema del transporte, porque un buen transporte público te trae un bienestar urbano bastante alto. Sí, el argumento de la autoridad es que hay en horas pico, atención, esa es la narrativa, la versión oficial. Hemos hablado de 370 unidades, en ocasiones hay 280 y tantos, en otras 250, pero para... Bueno, asociaciones como la Unión de Usuarios de Hermosillo, de Vigilantes del Transporte y expertos en el tema, Hermosillo requiere más de 415, 420 unidades. Generalmente siempre hay un déficit, pero dicen que las horas pico, que para mí pues son en la mañana, mediodía y otras en la noche, que sí se cumple con el servicio, pero cuando vemos las paradas, nosotros decimos, pues, o hay reportes, ¿de verdad están cumpliendo con esta necesidad? Nunca he visto que superemos las más de 400 unidades, y el argumento es que sí son suficientes las que tenemos, pero los que usan el transporte o los que usamos el transporte decimos que no. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, de hecho, hasta es más simple observar eso con la misma aplicación. Cuando vemos las horas pico, yo voy a hablar de la ruta 3, que es la que... La ruta 3 que le faltan, pero muchas unidades. Sí, que tiene una ruta, un recorrido como de 2 horas, porque sí, es bastante extenso su recorrido. Cuando llega a ver una buena cantidad son como 6, 7 unidades, pero mal distribuidas. O unas van para el norte, o unas vienen del norte, pero se siguen saturando las paradas porque hay pocos camiones bien distribuidos que los puedan, sobre todo cuando salen los alumnos, porque pasa por la UES, por el Cebatis, y creo que es Covach, el que está ahí por la Manga. Cecite está al final, y bueno, el Covach Villa Bonita está por acá por el Vado del Río, pero con el Covach por allá no recuerdo. Sí, pasa por instituciones académicas grandes, uh-huh, y pasa saturado porque también pasa por el CONALEP, que está
por esta zona de donde está ahora. Sí, por el Colosio, el Conalep que está Sí. por el Luis Donaldo Colosio. Ajá. Sí, entonces en ciertas horas como mediodía pasan 2 camiones, pero pasan llenos. Uh-huh. Entonces ya no le dan abasto a más personas. Entonces yo no sé dónde sacan para que hay tantas rutas. El problema no es la cantidad de camiones, sino la cantidad de camiones que hay por ruta y Sí. que no están hechos de manera estratégica Uh-huh. para darle prioridad a las rutas que están más saturadas. Que por cierto hay rutas que probablemente sí sean muy efectivas, hay unas que cruzan toda la ciudad, está la Ruta Express y todas estas que transitan por las principales vialidades, pero hay otras zonas en donde hay gente todavía que tiene que caminar para tomar el camión, y lo que sí yo digo es así garrafal, es que en la noche se salgan de ruta las unidades de transporte, que los bajen y les digan hasta aquí llegué y hasta aquí se bajan y a ver cómo la hacen, y esto es un reporte constante. Centro de muchas que salen del centro de la ciudad y que van a periferias y dicen hasta aquí llegué y ya me voy, dice el operador, y el argumento es que traen exceso de trabajo, horas de trabajo, algunos más de 12 horas de trabajo, y ahí es otro tema, la falta de operadores, pero también la falta de unidades, ¿no? Y la falta de operadores. Sí, ahí se pone más crítico el asunto, porque Sí. aparte de que van cargados de trabajo, que puede ocurrir un accidente ya por cansancio del mismo operador, la cuestión de que te dejen, de por sí, no creo que los dejen a 2 calles de su casa. Claro que no. Que caminar un poco más. Claro que no. Entonces, tienen que caminar un poco más y todavía te dejan antes. Volvemos a ese punto de la cuestión del estrés que te genera ya caminar en la noche, Uh-huh. el estrés de inseguridad, que acaban afectándoles, no solamente al estudiante, sino a toda la familia. A toda la familia. Es un problema social real. Para cerrar, Milton, ¿qué se requiere? ¿Voluntad? ¿Recurso? Hablamos de 40 unidades que en teoría nuevas en Hermosillo y que no vemos mucho impacto. ¿Qué se requiere? ¿Qué tiene que hacer la autoridad para atender este problema que incide, nos decía usted como experto, en el bienestar de la población en general? Pues primero una buena planeación y repensar las rutas a como están trazadas. Pero para ello yo siento que los encargados de esas áreas tendrían que subirse a los camiones en hora pico para que vean realmente cómo se vive eso. Y que hagan una revisión en las paradas, que vayan, que las visiten, sí, que recorran. Ahí en el Hotel San Alberto se suben casi ahí en el capacete, o sea, de verdad van colgados de la puerta también los que salen de letras de la Universidad de Sonora. Qué impresión, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces se tiene que replantear las rutas, se tiene que hacer una buena planeación y meter aparte inspectores de transporte. Es que en teoría los hay, o hay un centro de control, pues, en donde tendrían que estar monitoreando realmente lo que pasa. Hay un WhatsApp que da seguimiento a través del sitio, el reporte y hora, pero pareciera no haber incidencia en esta situación. Si no la gente no... Aquí tengo un sinfín de mensajes que no alcanzo a leer ahorita, pero que después de la pausa, y que tienen que ver con estos reportes que la gente ya los ha dejado por asentado y que son constantes. ¿Cómo no saben lo que ocurre? Claro que sí saben. Exacto, y tienen ubicadas cuáles son las zonas donde más se saturan los camiones. Uh-huh. Todo eso se puede saber, si uno a simple viendo la aplicación o a simple recorrido se da cuenta. Pero el problema es ese, que no hacen recorridos de campo. Todos se basan en la aplicación y todo, pero eso no asegura realmente que no se salgan de ruta o que no se pare el camión. Uh-huh. Ahí se ocupan un inspector que esté parado en las rutas, en las paradas más importantes y sanciones, ¿no? Pero también habría que ver qué le dicen al operador. A lo mejor también la indicación es, pues, cuando veas muchos estudiantes no los levantes, ¿no? ¿Cómo saber? Sí, esa es la caja negra. A lo mejor sí tiene pues, esa orden de que, ¿sabes qué? Nomás puedes levantar 20 estudiantes. Sí, pues. Y no les importa los que queden expuestos, los que no lleguen al trabajo, los abuelitos que... no hablemos ya de las personas con discapacidad y un sinfín de cosas que de verdad no nos alcanzaría un programa para hablar de este tema. Pero en tanto yo quiero agradecer la participación de Milton y obviamente insistir en denunciar, en reportar, hagamos evidente lo que ocurre de la realidad. Yo decía que este año sería el año del transporte, en teoría, y ya se va a acabar y hay mucho que desear, de acuerdo al gobierno del estado. Este va a ser el año del transporte y ha sido el talón de Aquiles de muchas administraciones. Nos merecemos, por supuesto, un mejor servicio, Milton. Sí. Aumenta la calidad de vida y ayuda a la sustentabilidad de las ciudades. Así es. Milton, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y ya saben, de la orden. A la orden igual. Milton Aragón Palacios es doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos.